más la imagen. ¿Por qué? Me interesa más el dominio. ¿Por qué? Porque ahí pasan. Porque de ahí es donde tomo los elementos que le van a dar forma a qué cosa, a la gráfica. ¿Sí? Pero para darle forma a la gráfica necesito los dos ejes coordenados, no nada más uno. No sé si me explico. O sea, lo que quiero que se den cuenta aquí es que tanto es importante lo que está sobre el eje horizontal como lo que está sobre el eje vertical. ¿Cuál es más importante? Pues depende de lo que estemos queriendo observar. En este caso, lo que a mí me interesa es si hay supremo o si hay ínfimo. En este caso, lo que me interesa sí es el intervalo, donde vamos a evaluar la función, pero lo que me interesa es si es acotada por arriba y si es acotada por abajo. En este caso, lo que más me importa es si tiene supremo, si tiene ínfimo y si tiene cota superior. Y si tiene cota inferior, entonces la función es acotada. ¿Sí está claro? Bien. Entonces, esta es la forma intuitiva de observar esto. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a darle formalidad a esto. Bien, esa es la primera definición. Decimos que una función es acotada superiormente si existe un término m en los reales tal que f de x es menor a m. Ah, bueno, ahí me faltó para toda x en su dominio. ¿Cuál sería la definición de función acotada pero inferiormente? Para no aburrirlos con la escritura, les voy a poner aquí inferiormente. Sí, y es exactamente lo mismo, pero aquí sería f de x es mayor o igual que... Oye, que el asunto, bueno, ubíquense nada más definición 1, definición 2, ¿no? O definición 1, definición 1.1. Ahí como lo quieran evaluar ustedes. M puede ser negativo, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función puede tener cota inferior y o cota superior, y esa cota superior estar por debajo del 0 con respecto al eje de las y. ¿Sí? ¿Cuál es el intervalo? El intervalo va a estar definido por su dominio o por el dominio restringido que demos. ¿Sí? Entonces, es importante que nos ubiquemos. Ya vieron los ejemplos y se puede uno confundir bastante fácil. ¿Sí? Entonces, hay funciones todavía más complejas. ¿Sí? ¿Qué tan complejas? Bueno, depende de la función. ¿Sí? En este caso, yo les preguntaría, por ejemplo, así sin ponerles gráfica ni nada, ¿la función logaritmo natural es acotada? Definitivamente no. Después de lo que viste ya, con toda la seguridad y la determinación del mundo, dices que no. ¿Te atreves? Muy bien. No es acotada porque cuando la estamos evaluando, su dominio de dónde a dónde va. De 0 a infinito, ¿no? Va de 0 a infinito. Entonces, en ese caso, como va de 0 a infinito su dominio, es un intervalo abierto. ¿Sí? Intervalo abierto porque no toca el 0. O sea, no está definida en el 0 para empezar. ¿Sí? Y en segundo lugar, viene del menos infinito, pasando corta el eje de las x en 1, pero sí en 1, y luego de ahí se dispara. O sea, es algo tan sencillo como... ¿Sí? La función exponencial es una cosa totalmente distinta. No tiene cota superior, pero sí tiene cota inferior. Oye, pero que va de menos infinito a infinito. ¿Por qué dices que es acotada si no es acotada? Cuando cuando x se va a menos infinito, esa función se aproxima al 0. Pero cuando la mandamos al infinito y más allá, se va, se pela, ¿no? O sea,
Hay diferentes contextos donde las funciones no son acotadas, donde las funciones son acotadas inferiormente, donde las funciones son acotadas superiormente, donde las funciones simplemente son acotadas en todo su dominio. ¿Sí? O sea, hay de chile de mole, de dulce y de manteca, para el que quiera. Ya una vez visto esto, ahora voy a entrar a otro aspecto, pero ya en relación, no sé si ya se dieron más o menos que he estado utilizando ciertos lenguajes de límites. Bueno, más o menos. Digo, es que yo ya, a lo mejor ustedes no lo ven, pero es que no quiero hablar de más porque ya se me ocurre decir una palabra como continuo, como que diverge, o como no, ya me urge casi de darles la definición para ya poder hablar libremente de estas cosas. En ese caso, antes de entrar a la definición formal del límite, ¿sí? Me gustaría discutir con ustedes algo que normalmente esto no lo van a encontrar en los libros de texto. No lo van a ver. Búsquenle donde quieran y no lo van a ver. No lo van a encontrar y no existe. No lo he visto en ningún libro de texto, en ninguno. Ni siquiera en el. O a menos de que algún compañero en alguna universidad ajena a la nuestra o en esta misma tengáis sus notas y haya visto lo mismo que yo vi, ya lo haya digitado, pues a lo mejor ya está por ahí, ¿no? O a lo mejor ya está en imprenta, yo qué sé. Pero de momento, aquí y ahora, en este punto del 2024, yo no he visto ese aspecto de cómo introducir los límites. ¿Sí? Porque normalmente se les da la definición y vámonos, ahora. ¿Sí? A mí me hicieron eso. Y me costó años entender el concepto de límite en todo su contexto. Lo fui entendiendo poco a poco. ¿Sí? Porque ahorita lo que tenemos en mente es el límite, pero de una sucesión. Entonces voy a jugar con esa idea. ¿Sí? Entonces, si no se acuerdan del concepto de límite de una sucesión, pues les recomiendo que pongan atención. ¿Sí? Bien, vamos a ello. ¿Alguna duda antes de empezar? ¿Alguna duda al respecto de esto? Empezó a hacerlo las filias. Ahí va. Entonces, a ver, ¿cuál es la definición formal del límite para una sucesión? O sea, tenemos una sucesión así. Si converge, ¿qué dice la teoría? No. No, es así de sencillo. ¿Qué dice la definición formal para que me entiendan? Esa es la definición de formal, pero de límite. No. ¿Cuál es la definición formal para la convergencia de una sucesión? Entonces, para acabar rápido, ¿no? O sea, nosotros tenemos que para dada una epsilon mayor a cero, ¿sí? Existe una n de epsilon dentro de los naturales, ¿sí? Tal que para toda n mayor o igual a n de epsilon, ¿sí? Normalmente en los libros lo manejan como una n mayúscula. Esta n de epsilon es una n mayúscula, ¿sí? Pero es una n que depende de epsilon, por eso yo le pongo n de epsilon. Bueno, de hecho así viene en el texto ¿no? Entonces, esto implica que el valor absoluto de x menos L, ¿sí? Es menor a epsilon. Es así de fácil. El problema aquí es que esto está centrado solamente sobre, si tenemos una sucesión que es acotada, entonces podemos dar un intervalo donde la función está completamente acotada. ¿Sí? Eso lo vimos últimamente. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces, en ese contexto yo puedo dar un intervalo a, como a B. Si la sucesión está ahí, todos los términos de la sucesión de alguna manera los puedo meter ahí, supuestamente. Sí, o sea, los tomo ahí. ¿Sí? O sea, doy un intervalo donde la sucesión está ahí, acotada. Ahora, si está acotada la sucesión, converge de alguna manera, o sea, lo vimos el miércoles o el martes, ya ni me acuerdo. ¿Sí? Estuvimos trabajando con esta idea.
Bueno, voy para allá. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Aquí solo tengo algunos términos del intervalo, aunque sean todos los términos de una sucesión y todos los términos de esa sucesión son infinitos, ¿sí? La sucesión en algún punto converge y va a ser mi punto L. Si es un término de la sucesión o no, eso es algo que no me importa, ¿sí? Si es un término de la sucesión, qué bueno, y si no, también qué bueno. En este caso, el detalle aquí es si este punto L, así como lo estoy tomando, me permite ver que la sucesión se aproxima, o sea, todos los términos de la sucesión, dado un intervalo más pequeño de radio epsilon, provoca que ahí se agolpen la mayoría de los términos de la sucesión, ¿sí? Y dentro de ese intervalo que llamamos vecindad de radio epsilon con centro en L, ¿sí? Este va a ser un término muy importante de aquí en adelante. En este contexto, este bicho me permite observar qué cosa. Bueno, todos los términos de la sucesión, o la mayoría de los términos de la sucesión dentro de ese intervalo, se van a agolpar ahí sobre L. Ahora, si se dan cuenta, estos términos están aquí y los puedo aplicar a una gran cantidad de elementos de una sucesión, pero acá. ¿Cómo haría yo eso? ¿Cómo hacemos que se abra otro intervalo, pero acá arriba? Depende de la función, ¿sí? Aquí ya es donde entra la función como tal, ¿sí? Entonces, si tenemos un intervalo, si tenemos un intervalo donde tenemos elementos de los reales, nada más así de simple, tenemos elementos de los reales sobre el eje de las X, ¿sí? Sobre el eje de las X. Entonces, ¿qué pasa si yo tomo estos términos, ¿sí? Que pertenecen a este conjunto, ¿sí? Que es un conjunto que está contenido dentro de los reales. Bueno, no es un elemento, es un conjunto contenido. Ahí puse que pertenece. Un conjunto contenido, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, si yo tomo, por ejemplo, una función así de simple. Vamos a ver esto. No está tan simple. ¿Por qué esa? Bueno, se me ocurrió. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Se los voy a poner más gráficamente, a ver. No es exacto. Lo que voy a dibujar no es la gráfica de la función, pero podría pasar algo así. Pongamos que pase algo así. ¿En qué me tengo que fijar primero? La sucesión está acotada aquí. La sucesión está acotada y metida. Bueno, está metida ahí. ¿Sí? Esta sucesión, ¿qué va a implicar? Bueno, lo que va a implicar es que si yo tomo este término y lo prolongo aquí, tengo mi imagen de este lado. O sea, tengo f de a. ¿Sí? Y por el otro lado, como B, y aquí tengo esto. Y acá tengo esto. Y aquí tengo f de a. Aquí ya no entra tanto la idea de si es acotada o no la función. Bueno, sí vale el asunto, pero ahorita lo que me interesa que vean es que cada vez que ustedes dan un valor aquí de la sucesión, no va a caer exactamente dentro, ¿sí? Porque obviamente si lo estamos viendo desde esta perspectiva, la función tiene en f de a tiene su ínfimo. A ver, porque en este caso el punto que me interesa aquí es L, ¿sí? Eso es lo que me interesa. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cada vez que yo tomo un término de la sucesión y lo evalúo dentro de la función, obtengo un término. Bueno, ahí ya me atravesé. Entonces, pero la idea, a ver, es para que no se vea tan.
Bueno, la idea está expresada, ¿no? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, vamos a tener f de x1, posiblemente voy a tener f de x100, voy a tener f de xk, ¿sí? ¿Qué es lo que se está generando? Entonces, sí, ¿no? Sí se puede reproducir L tanto. Bueno, si está dentro del dominio de la función, obvio que puedo tomar L y lo puedo evaluar dentro de la función. Supongamos que L pertenece al conjunto de las xn, es x0, ¿sí? Sí. Si lo quieren ver así. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues en x0, en vez de tener aquí xn, que más bien sería xn menos x0, pues ahí está, o sea, es menor que epsilon, ¿sí? ¿En dónde estoy? Estoy parado en este intervalo. ¿Por qué? Porque estoy observando esto. Estoy dentro de esa vecindad. ¿Sí? Al estar dentro de esta vecindad, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es que se va a mover. Déjenme dar otro color. Azul, me gustó. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues me tengo que fijar en este término de aquí. Ah, qué bueno. Acá. Y me fijo en este de aquí y acá. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues estoy obteniendo otro intervalo. ¿Cuál? Morado. Este de aquí. Es abierto. ¿Sí? ¿Y quién es? Bueno, pues en este caso, este término de aquí sería L menos epsilon y este término de acá sería L más epsilon. Entonces, ¿quiénes serían los valores aquí? Acá sería F de L más epsilon y por el otro lado sería F de L menos epsilon. ¿Que te los puedes tomar así? Bueno, en este caso sí. Que les puedo dar otros valores, como por ejemplo, de 6D, para diferenciarlos. ¿Sí está claro? Ahora, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que está pasando dentro de ese intervalo? Aquí hay algo que está ocurriendo con este bicho. Tiene que caer cerca de ahí, por decir algo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, aquí se están agolpando todos los términos de la sucesión que convergen dentro de el intervalo que va de A a B. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que realmente está pasando aquí, jóvenes? Si yo tomo todos estos términos y me concentro en estos, pues de alguna manera lo que va a pasar es algo interesante aquí. Sí, lo ven. Lo primero que estamos haciendo es que si tengo una sucesión, que creo que no lo están viendo, si tengo una sucesión y nada más es una, y la evalúo en una función, ¿qué es lo que obtengo? Empieza con ese. Otra sucesión. ¿Sí? Así de fácil, o sea, eso no se duda, o sea, tienen una sucesión y le aplican una función, ¿qué es lo que se genera?
Otra sucesión, ¿por qué? Pues porque ahí está. Ahora, ¿de qué va a depender si la función o si esa nueva sucesión, de alguna manera, dentro de este intervalo, esa sucesión donde yo me tomé los términos de aquí, o sea, yo me tomé esto, ¿sí? Observando esto, aplicándolo a la función, ¿qué es lo que qué es lo que está ocurriendo? En este caso, lo que está ocurriendo es que la sucesión se aproxima también a un valor definido por f de L, ¿sí? Que la puedo llamar L mayúscula, ¿sí? O sea, tener un término aquí, voy a poner por acá, y lo llamo L mayúscula. Esa L mayúscula es donde todos los términos de la función, ya si le pinto aquí se va a ver muy feo. Por si ahorita ya tengo ahí más o menos un cochinero. Pero la idea principal aquí es que ustedes observen cómo todos los términos de la sucesión que se agolpan aquí en L. ¿Por qué? Porque para esta sucesión que estamos viendo, ¿sí? Que está dentro del intervalo de las X, perdón, dentro del eje de las X, dentro de este intervalo que va de A a B, ¿sí? Y dentro de este intervalo que es mi vecindad, se va a generar otra, ¿sí? Otra que es esta. Pero dentro de esta hay una cuestión aquí. Ahorita me quedó muy burdo, ¿sí? Pero en ese contexto, en esta parte de aquí, lo que está ocurriendo es que la sucesión, en este caso, para esta función, la cosa hace que este bicho, esa nueva sucesión que acabamos de crear sobre este pedazo de recta, ¿sí? Converja. ¿Y qué podemos decir en este caso? Bueno, lo que podemos decir es tan simple como, bueno, vamos a verlo así. Para toda epsilon prima, vamos a verlo así ahorita, para toda epsilon prima mayor a 0, existe n de epsilon prima, tal, esta también debe estar dada en los naturales, ¿sí? Pero aquí debo de tener claro que esta n, o sea, esta de aquí, esta n, ¿sí? Se va a aplicar acá. Porque los términos de aquí dependen de estos. ¿Sí? O sea, no son las n's que les van a dar forma a las f's, no es f1, f2, no. Es f de x1, es f de x2, es f de xk, f de xn. Entonces, ¿dónde están las n's? Aquí. No acá. ¿Sí está clara esa parte? Es simplemente la función. Es la función, pero se forma otra sucesión. ¿Sí? ¿Cuál es esa sucesión? Bueno, la sucesión que se forma es esta. Así de sencillo. Que después podemos tener sucesiones F, que también las podemos definir así. F1 evaluada en X, F2 evaluado en X, F3 evaluado en X, F4 evaluado en X. ¿Y de ahí puedo generar otra sucesión? Claro. ¿Sí? Pero ahorita la que me interesa es esta. ¿Sí? Entonces, dada esta cuestión, entonces, ¿qué es lo que surge? Bueno, teniendo este bicho es para toda n, tal que, para toda n que cumpla la condición de ser mayor o igual de n de epsilon prima, ¿qué va a implicar? Va a implicar que el valor absoluto de f de x, n, bueno,
que f de xn, déjenme hacer un poquito más para acá, que f de xn menos f de L es menor que epsilon. Pero esto nada más es para esta sucesión. ¿Sí? Oye, ¿esta es la definición formal? No. Ahorita regresamos. Bueno, vamos a continuar. Reformulé un poquito la gráfica. Está un poquito más ordenada. ¿Sí? Ahora sí que la acomodé más para que se vea lo que estoy pretendiendo que vean. ¿Qué fue lo que de alguna manera traté de mostrarles ahorita? Bueno, la idea principal es que vieran en el contexto anterior, era cómo se da una sucesión, ¿sí? Dentro de este intervalo A, B, y cómo, si se cumple que la sucesión converge a un punto L, ¿sí? Dentro de ese intervalo, obviamente, pues yo puedo dar cualquier vecindad de radio epsilon, ¿sí? Eso ya lo hemos visto varias veces. ¿Eso qué va a provocar si yo aplico los elementos de la sucesión que están dentro de ese intervalo a la función? Pues lo que va a generar es otra sucesión. ¿Sí? Ahorita nada más reformulando todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué va a pasar con esa sucesión? Bueno, en este caso, como la hemos acomodado, lo que está ocurriendo es algo interesante, porque lo que podemos hacer en primer lugar es aplicar exactamente como es una sucesión, pues aplicamos, ¿qué cosa? La definición de sucesión convergente para ver si se cumple. Digo, yo no sé si se cumple o no necesariamente la convergencia de esa cosa. ¿Sí? Ahorita vamos a ver un ejemplo tácito donde se cumple y no se cumple con la misma cosa. Vamos a ver ahorita eso. En ese contexto, ¿qué es lo que estamos viendo? Bueno, pues lo que estamos viendo es que, pues, dada la sucesión, aplicándolo a la función, pues se me genera, ¿sí? Se me genera el intervalo f de a, f de b, ¿sí? Para empezar. En el segundo caso, pues, cada vez que yo dé un término de la sucesión, pues se va a mapear igual acá, ¿sí? O sea, tiene una contraparte dentro del intervalo f de a, f de b, ¿sí? A fuerzas. Bueno, dime algo que no sepa. Bueno, a ver, entonces, dentro de estos intervalos, dentro de este intervalo de AB, y dado esto, pues obviamente está donde la mayoría de los términos de la sucesión se agolpan. Eso ya lo dije varias veces. Por otro lado, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en ese caso, pues si se están agolpando aquí cada vez que yo evalúo un término de aquí, ¿qué va a pasar? Tiene que caer por abajo, ¿sí? Pero si cae por abajo, entre más me acerco, bueno, en ese caso, apareció esto, ¿no? Entre más me acerco, lo que está ocurriendo es que por la izquierda, la sucesión converge, o más bien por abajo, en este contexto, la sucesión se aproxima a quién, a f de L, ¿sí? Y por arriba va a pasar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo me agrupo aquí, estos términos, ¿sí? Una vez que yo los mapeo, va a pasar exactamente lo mismo, se van a agrupar aquí. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? También hay convergencia, ¿sí? En este caso también hay convergencia, ¿sí? Oye, entonces, si la sucesión acá converge, aquí también converge, ¿cuál sería su respuesta? Pues sí, no tengo por nada.
En ese caso sí. En ese caso sí. Ahorita vamos a ver uno donde voy a reventar el coco. ¿Sí? Pero en este caso sí. En ese caso sí converge. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Aquí mismo. Tomemos la función, ahora veámosla así. Tomemos, esta fue una función así, esta función, ¿cómo sería? No importa. Vamos a ver, tomemos esta función. Aquí va a dar la anterior, pero esta está interesante, pero lo que quiero que vean aquí es, eh, supongamos, nuevamente, ¿sí? ¿Qué pasa con esta sucesión? Bueno, ¿qué pasa con esta función? Cuando yo le aplico los valores de la sucesión, ¿qué ocurre? Si no doy restricciones, yo tengo esto como ya lo habíamos visto. Esta sucesión, ¿dónde está acotada? No lo sé, porque no sé a qué convertir. ¿Sí? No lo sé. ¿Por qué? Porque los valores de la sucesión están definidos por esta sucesión, no por la función. Oye, pero si ya habíamos visto que la función que no sé qué, sí, ¿no? Pero ahora, una función, una sucesión está definida como una función, claro, ya lo vimos, ¿sí? Pero una función que va de los naturales a los reales, ¿sí? Aquí tengo, esta función va de R en R, o va de R menos el 0 a R menos el 0, ¿sí? En ese contexto, necesito saber a dónde llega este. Vamos a ver los casos. El primero, supongamos que xn se aproxima a 0. El momento esperado, ¿no? ¿Qué pasa ahí? En ese caso, la sucesión converge. O sea, en ese caso, aquí nada más me falta ponerle el 0. ¿Sí? Nada más. La sucesión se va al 0. Cuando n tiende a infinito. O sea, cuando n se va a infinito, mi término de la sucesión converge a 0. ¿Sí? Así me la tomo de momento. Entonces, ¿en dónde estoy? ¿En qué intervalo estoy? ¿Cerrado o abierto? Cerrado. Perfecto. Es cerrado porque pues puedo evaluar en 1 perfectamente y puedo evaluar en -1 perfectamente. No tengo ningún problema. -1 y 1. Sí, ya está ahí, entre -1 y 1. ¿Sí? La cota de la función es acotada en -1,1. Cerrado. Bueno, tomemos los valores de ahí y apliquémoslo a la función. Tomen los términos, tomen xn, déjenme subir esto. Lo voy a hacer más para acá mejor.
Ahí la voy. ¿Sí? Ahorita si quieren la regreso y ya hacemos. Tomen xn dentro del intervalo que va del 0 al 1. Pero de hecho es al 1. Bueno, tómense el 0 también si quieren. A ver, la sucesión va del -1 al 1. ¿Sí? El problema con la función es que en el 0 está indefinida la función. ¿Sí? Ahorita todavía estoy restringido por el lenguaje. Yo solo me limito. Bueno, ahorita de momento, ¿no? Pero la idea principal es que la función en el 0 se hace, se indefine. O sea, la función. Sí está claro eso, ¿no? O sea, esta. La función se indefine. Está más que claro. ¿Sí? Ahora, entre 0 y 1, ¿qué va a pasar? Se va a crear una sucesión de la siguiente forma. Dado esto, aplicando los términos de la sucesión, se va a crear una nueva sucesión de esta manera. ¿Que va a ser igual a quién? Va a ser igual a 1 entre xn, con n en los naturales. Me la estoy tomando acá, de momento. Oye, pero que va, sí, sí, sí. Ahorita voy por casos. ¿Sí? De momento. Entonces, en este contexto, esta función que toma solo sus valores dentro de este intervalo, ¿qué le pasa a la asociación? Si acá era claramente que converte. Era hasta obvio. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, pues a ver, vamos a ver. Lo que está ocurriendo es que, dados los valores, estamos en un medio, en un tercio, en un cuarto, ta. Esa cosa se viene al 0. Eso está más que claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos valores? Tenemos x, x2, xk. ¿Sí? Se van. Entre más me acerco al 0, más grandes son estas proyecciones. ¿Sí? ¿Qué es lo que le pasa a la nueva sucesión? A este. ¿A dónde se va? No puede ir a otro lado, se va al infinito, porque se va, se pierde. O sea, crece tanto que se pierde. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ahora me tomo el intervalo contrario? Me voy a tomar las xn' que pertenecen al intervalo que va de, en este caso irían de -1 al 0. Tenemos las mismas condiciones, pero de forma opuesta, porque acá empiezan los términos acercarse, agolparse. O sea, la sucesión converge a 0 por la izquierda o por la derecha. ¿Cuál? Pues esta, ¿no? Así me la tomé. Oye, ¿qué es 1 entre n? No sé. Puede ser xn-1
o xn menos k entre n. ¿No? Bueno, ahí no me importa. El chiste es que esta cosa converge. 0, ¿sí? Se aproxima los términos de la sucesión ahí, ¿sí? Lo que va a ocurrir acá es lo contrario, porque los términos aquí van a crecer, pero hacia abajo. Se va entonces a menos infinito, exactamente. ¿Sí? O sea, en ese caso, para esta sucesión, ¿sí? Tenemos otra nueva que está basado en esto, ¿sí? Y lo que estamos viendo es que la nueva sucesión, que es 1 entre xn, prima, con n' en los naturales, ¿sí? Esta cosa diverge, pero se va a menos infinito, ¿sí? Entonces, las dos se pierden. Desde esa perspectiva y sabiendo ya lo que son los límites laterales, ¿qué me pueden decir de esta sucesión? Como tal, o sea, sí ya completa. Dentro del intervalo menos 1, 1, ¿sí? El contexto de la sucesión como tal, que es lo que te dice, por un lado, te echas un clavado, ¿no? Y por el otro despejas. ¿Sí? Me parece egipcio. En ese contexto, si se va hacia abajo una y por el otro lado sube, bueno, pues hace lo que quiere. Esta baja y por el otro lado sube, ¿qué es lo que está pasando? En ese caso, lo que estamos viendo es que por la izquierda, dado que la sucesión esta converge a 0, hace que la función se vaya a menos infinito. Y por el otro lado, hace que se vaya hacia el infinito. Entonces tengo, en este caso, dos sucesiones que tienen un valor diferente hacia el cual se aproximan. En ese caso, dado que me las estoy tomando de tal forma de que pues me acerco a lo mejor con valores análogos, pero inversos, por un lado y por el otro, ¿sí? Dado que por la izquierda y por la derecha esto converge a 0, pero en este caso, en uno se va a menos infinito y el otro se va a infinito. Entonces, esta sucesión como tal, así como, y nada más observando las definiciones que hemos dado, o sea, no les he dado ni siquiera la definición formal, no se las voy a dar mañana, ¿sí? Pero ahorita, esto es para que más o menos se vayan dando cuenta de qué era todo esto, ¿sí? Viéndolo así, pues dices, bueno, diverge, sí. Vamos a ver otro caso. ¿Qué pasa cuando... Vamos a ponerle aquí. Bueno, esa cosa se va. ¿Qué es lo que pasa con esta sucesión? O sea, tengo esta sucesión, esta nueva sucesión, esta ya vi qué pasa con ella. Si yo tomo esa sucesión, el límite de la otra sucesión, esta que estoy buscando, no existe. ¿Ok? No existe. Pero si me tomo esta nueva sucesión, donde ahora las XJ van para allá,
lo que le pasa a la función cuando me alejo. Si yo me fijo, pues me paro aquí y voy, conforme más me alejo, pues más me pego al cero. ¿Sí? En ese caso, la sucesión, con esta nueva sucesión, ¿qué va a hacer? Bueno, viéndolo así, obviamente ahora mi intervalo va a ser de, no sé ni de dónde. ¿Sí? Supongamos que va de 0 a infinito. ¿Sí? Supongamos. Entonces, mi intervalo de las xj, ¿sí? Van de 0 a infinito. Así me lo tomo. En este contexto, tengo mis xj, o más bien, dada la función, perdón, o sea, voy a evaluar ahí. Tengo 1 entre xj, esto se va. O sea, ¿por qué? Porque viene desde abajo y se aproxima. ¿Sí? La que se va a infinito es esta. ¿Sí? La xj. O sea, esta de aquí. Pero esta de acá se va a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo decir? Converge. Al menos este. Ahora, si busco los opuestos, o sea, me tomo los negativos, ¿qué va a ocurrir? O sea, me tomo los mismos valores para J, pero ahora negativos. ¿Esto qué significa? Bueno, lo que significa es que si me tomo los negativos, obviamente me tomo los valores negativos, pues bueno, esto va a menos infinito. ¿Sí? Se va. Viene para acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, son los mismos valores, pero inversos. O sea, son los inversos aditivos. ¿Sí está claro? Entonces, al tener los inversos aditivos de este bicho, ¿sí? Pues esto nada más se va, se dispara para acá. Entonces, al dispararse, pues ya se pierde. Pero en ese caso, lo que puedo ver para la función es que si me voy, por ejemplo, también suponiendo una vez que tomo de 0 a infinito, pues para el otro voy de 0 a menos infinito. Entonces aquí va a pasar esto. También la función se va pegando al 0 con respecto a este. O sea, se viene para acá y aquí se va a anclar. ¿Sí? Entonces, de ahí puedo tomar una sucesión completa entre los negativos y los positivos. ¿Sí? En ese caso, la sucesión hacia esta condición converge y la sucesión hacia esta condición converge. ¿Sí? Si me tomo tantos valores positivos como valores negativos, entonces la sucesión completa definida por este bicho, tanto izquierda como por derecha, converge. ¿Sí? Entonces tenemos dos casos, uno donde tomo la misma función, doy una sucesión, pero que converge y la sucesión no tiene ni siquiera límite. Y por el otro lado, tomo una sucesión, tomo una sucesión que diverge. De hecho, esa sucesión ni siquiera tiene límite. Porque por un lado se va al infinito y por el otro se va al menos. Pero eso lo que me indica es que ese bicho lo que va a hacer es que la sucesión no importa, converte. ¿Sí? Pero eso nada más es cuando es una sucesión. Imagínense dos
o varias. ¿Sí? Mañana vamos a retomar esto y con más calma vamos, ya que vieron el contexto general, hacia dónde nos estamos moviendo, vamos a ver con más detalle qué pasa cuando tengo dos funciones. Aquí vimos dos sucesiones, pero vamos a ver dos sucesiones que convergen al mismo punto. ¿Qué pasa cuando son más de dos? ¿Ok? Nos vemos mañana, Juanes. Gracias por venir.